Amén. Dios es bueno todo el tiempo. Amén. Y todo el tiempo Dios es bueno. Muy bien, hermanos. Así vamos a entrar al tiempo de la palabra. Vamos a continuar con la serie de las bienaventuranzas que mi hermano Daniel ha estado compartiendo en estos días viernes, y pues vamos a seguir en el tenor de las bienaventuranzas, y le voy a invitar a usted que abra su Biblia ahí en el libro de Mateo capítulo 5, verso 17 al 18 es lo que vamos a ver hoy, y el tema es el valor de las Escrituras. Se llama este tema que vamos a ver de las bienaventuranzas. Muy bien, vamos a leerlo entonces. Mateo capítulo 5, verso 17 hasta el 20 lo vamos a leer. Si usted se fija ahí en su Biblia cómo vamos avanzando en lo que son las bienaventuranzas, y vamos a llegar, vimos la vez pasada sobre la sal y la luz, y hoy vamos a ver el valor de la Escritura, Jesús y la ley, dice el título aquí en el verso 17, y dice así la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Esta es palabra del Señor, palabra que el Señor Jesús estaba compartiendo en este sermón del monte, y pues vamos a entrar en la enseñanza. Vamos a dar gracias al Señor. Gracias, Padre, por este tiempo, Señor, que vamos a tener en tu palabra, Señor. Creemos, Señor, que nos hables por medio de ellas. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, es un manantial de vida, Señor. Es donde nos nutrimos cada uno de nosotros, Padre. Y en esta tarde, Señor, creemos, Señor, que tú nos vas a bendecir grandemente por medio de ella, que nos vas a enseñar cosas nuevas, Señor, cosas maravillosas que tú tienes para tus hijos, Padre. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor, por tus bendiciones. Amén. Muy bien, esta lectura, hermanos, ha sido tema de controversias, ¿verdad? Entre pues movimientos, entre pensamientos que dicen que como Jesús no vino, dice aquí, a abrogar la ley, sino a cumplirla, pues entonces nosotros también estamos como obligados a cumplir la ley de Moisés. Entonces hay una controversia, hay un debate en cuanto a este tema. Entonces surge la pregunta, ¿verdad? ¿Qué significa que Jesús cumplió la ley pero no la abolió? Amén. Y yo tengo aquí en mis notas, en la narrativa de Mateo, donde se encuentra lo que comúnmente conocemos como el Sermón del Monte, hermanos, se registran estas palabras, ¿verdad? Que dice el verso 17: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, sino que no he venido para abrogar, sino para cumplir. Amén.
Dice después, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Entonces, hermanos, con frecuencia, hermanos, se argumenta, ¿verdad?, que si Jesús no abrogó la ley, entonces aún debe ser obligatoria esta ley, ¿sí? Por consiguiente, hermanos, sus componentes, como por ejemplo el guardar el sábado, ¿verdad?, el respetar las fiestas, inclusive hacerlas. Yo he conocido personas que pues son parte de ese movimiento, ¿verdad?, que se llama cristianos mesiánicos, dicen ellos, ¿verdad?, porque ellos se encuentran pues bendición en guardar la ley, ¿verdad? E inclusive personas que yo conozco que viven aquí en Mazatlán guardan estos mandamientos, ¿verdad? Guardan el sábado, guardan las fiestas. Cuando viene la fiesta de los tabernáculos, pues hasta montan en su patio sus tabernáculos, ¿verdad?, sus tiendas de campaña, y ponen sus frutas, sus manzanas y todo esto, ¿verdad? Pero vamos a ver hasta qué punto es esto válido. Amén. Dice aquí, sus componentes tales como guardar el sabbat aún deben estar vigentes, tal vez junto con otros muchos elementos de la ley de Moisés. Pero esta suposición, hermanos, está basada en un malentendido de las palabras y la intención que tiene la palabra de Dios, la intención que tiene este pasaje. Hermanos, Cristo no estaba sugiriendo aquí que la naturaleza obligatoria de la ley de Moisés permanecería vigente para siempre, hermanos. Este punto de vista sería contrario, hermanos, a todo lo que aprendemos nosotros de la armonía que hay en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Romanos capítulo 10, verso 4, si usted me acompaña a leerlo, el libro de Romanos, capítulo 10, vamos a ver rápidamente lo que dice el texto. Dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que en él cree. El fin de toda la ley, dice, toda la ley y los profetas, el fin es Jesucristo. Amén. Entonces, vemos aquí, hermanos, que en Jesús están cumpliendo la ley y los profetas. En Gálatas, vamos a ver el libro de Gálatas, capítulo 3, verso 23 y 25. Gálatas 3, verso 23 al 25. Dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. ¿Qué es el ayo? El ayo era el maestro que tenían los alumnos. Un ayo era una persona que educaba al hijo de la persona rica en aquel entonces, de los romanos, de los que estaban en el poder. Los papás ponían maestros a sus hijos, y estos maestros eran llamados ayos, ¿verdad? Entonces dice, antes de que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley, ¿verdad? Antes de que viniera la fe verdadera. Estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué quiere decir esto? Todos los mandamientos que vimos, los mandamientos que se le dio al pueblo de Israel, han sido un ayo para nosotros. Han sido unos maestros, nos han llevado de la mano, pero nos han llevado de la mano para conocer a Jesucristo, hermanos. Dice, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Venida la fe, estando en la fe en Jesucristo, hermanos, ya no estamos bajo el ayo, bajo la educación
o bajo los estatutos de las leyes de Moisés, de la ley de Israel. Dice, pues todos, verso 25, pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y vamos a ver Efesios capítulo 2, verso 5, ahí enseguidita Efesios capítulo 2, verso 15, que dice: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Dice aquí, aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en las ordenanzas. Jesucristo vino a hacer la armonía, hermanos, de todos estos mandamientos, de todas estas leyes que fueron dadas a Moisés. Amén. Entonces consideremos estos siguientes puntos. Vamos a ver, hermanos, qué significa la palabra abrogar, la palabra que vimos aquí en Mateo 5. Verso 17 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces vamos a ver qué significa esa palabra abrogar, ¿verdad? O abolir. En unas versiones dice: no he venido para abolir la ley. Dice aquí, la palabra traducida como abrogar o abolir tiene un especial significado en este estudio. Es traducción del término griego katalúo, ¿sí? Esta es la palabra que literalmente significa derribar. Eso significa abrogar o abolir, ¿verdad? Significa derribar. ¿En qué pasajes hemos visto esto, hermanos? Dice, es usada cuando se habla, por ejemplo, de la destrucción del templo judío, ¿sí? Por los romanos. Lo vemos en Mateo 26, 61, Mateo 27, 40, Hechos 6, verso 14. Vamos a ver el de Hechos 6, verso 14, para ver bien la palabra, cómo está empleada aquí. 6, verso 14. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Amén. Entonces, esta palabra que dice destruirá este lugar es la palabra katalúo en griego. Es la palabra que se usa para derribar, para destruir. Y fíjese este versículo que estamos leyendo aquí, Hechos 6:14. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Habla más o menos de lo que estamos hablando ahorita en este tema. Dice aquí también, el término puede llevar el extenso significado, por ejemplo, de derrocar, inutilizar, privar del éxito. En el griego clásico, dice, se usaba en relación con las instituciones, con las leyes, para transmitir la idea de invalidar, ¿sí? Entonces, es especialmente importante notar, hermanos, cómo se usa esta palabra en Mateo 5:17, en ese contexto de abrogar, ¿verdad? Entonces, abrogar es usado como lo opuesto a cumplir. Pero aquí dice, Cristo vino no para abrogar, sino para cumplir las leyes. Jesús no vino a este mundo, hermanos, con el propósito de actuar como un oponente de la ley. Al contrario, podemos ver en la Biblia, hermanos, cómo Jesús la aplicaba, pero la aplicaba perfectamente. Porque los judíos, hermanos, además de estudiar la Torá, que son los mandamientos que son, podrían ser para nosotros lo que es el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomios. Nosotros lo conocemos como el Pentateuco, ¿verdad? Como los 5 libros sagrados. Para los judíos esto es la Torá. Pero además, hermanos, de estudiar la Torá, los judíos, ellos estudiaban el Talmud. Y el Talmud, hermanos, es una serie de, se puede decir, como proverbios o pensamientos de los más grandes rabinos que han tenido ellos.
y lo utilizan ellos como un tipo de ley para ellos. Siempre lo usaban como, más que la Torá, usaban el Talmud en sus vidas. Entonces, en una ocasión Jesús les reprochó esto, cuando les dice: ustedes han abolido, ¿verdad? Prácticamente ustedes sí han abolido esta ley que dice, ¿verdad?, que honres a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa, y lo han cambiado con la palabra escorbán, ¿verdad? Que si tú oras por ellos ya es suficiente, escorbán. Y están faltando a la ley, les decía el Señor Jesucristo. Entonces los judíos se regían mucho por ese tipo de mandamientos. Dice aquí, Jesús no vino a este mundo con el propósito de actuar como un oponente de la ley. Su objetivo no era evitar el cumplimiento de la ley. Más bien, hermanos, Él la respetaba. Él amaba la ley, la obedecía. Por algo era llamado rabino el Señor, y llevó a cabo, hermanos, su cumplimiento. Él cumplió las leyes proféticas pronunciadas con respecto a Él mismo, hermanos. Yo quiero que usted note algo aquí en el siguiente verso que vamos a leer, que es algo muy importante para entender esta escritura que nos da en las bienaventuranzas de San Juan 15, 17 al 20, pero vamos a leer Lucas 24, capítulo 24, verso 44. Amén. Lucas 24, verso 44. Fíjense, hermano, vamos a ver el contexto de esta palabra. Dice en el título, desde el verso 36 del capítulo 24 de Lucas, dice: Jesús se aparece a los discípulos. Aquí en este pasaje Jesús ya había resucitado y empieza a aparecerse a los discípulos, ¿sí? Empieza a estar con ellos, inclusive no le creían, y Jesús, para que le creyeran que era Él y no era otra cosa, ¿verdad?, otra aparición, hasta les pidió de comer el Señor. Les dijo: ¿tienen algo de comer? Y es cuando le dan un trozo de pescado asado, le dan miel, qué rico, ¿verdad? Dice aquí el verso 44, dice: y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Este texto, hermanos, es el texto clave para poder entender lo que Jesucristo nos dijo en Mateo 5, verso 17, que dice el Señor: yo no he venido, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces, hermanos, ¿en quién se está cumpliendo la ley y los profetas y los salmos? En Jesucristo, hermanos. Jesucristo es el que le da cumplimiento a todas las profecías, a todos los mandamientos, a todos los mandamientos que hay en la ley de Moisés. Toda la ley y los profetas y los salmos, hermanos, hablan acerca de Jesucristo. Es lo que debemos de entender, es lo que debemos de entender de este pasaje. ¿Por qué? Porque el Señor está hablando en las bienaventuranzas, hermanos. Nos está diciendo que Él es la luz, que Él es la sal, que las bienaventuranzas, las promesas de bendición para cada una de las cosas que hagamos, ¿verdad? Pero luego empieza a decir el Señor: no crean que he venido para abolir la ley, sino para cumplirla. Pero Él está hablando de Él. Él está hablando del cumplimiento de toda la ley y los profetas, de todos los salmos que se escribieron. El cumplimiento final es Jesucristo, hermanos. Es en lo que nos debemos de gozar nosotros. Dice el verso 44: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y si lees el verso 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, todas
las escrituras, todas las profecías, hermanos, se cumplieron en el Señor Jesucristo. Ahí es donde aterriza todo. Nosotros ya no estamos obligados, hermanos, a estar, se puede decir en cierta forma, cautivos a la ley de Moisés, a la ley que, esa ley ya civil que el Señor les dio, o ley moral que el Señor les dio a Israel. Eso fue un maestro para nosotros, ¿sí? Pero ya no estamos bajo ese régimen. Es como cuando tú vas y estudias una licenciatura y la estás estudiando y estás en la carrera. Entonces terminas tu carrera, hermano, y te dan tu certificado, tu constancia de estudios, todo esto, ¿verdad? Que avala que pues tú eres un licenciado, ¿verdad? Ya sea en lo que hayas estudiado, en derecho, en turismo, en lo que hayas estudiado, ¿verdad? Pero ya no estás cautivo a la escuela, el cumplimiento que tenías que tener en la escuela, sino que ahora estás ya para desarrollar tu carrera. Nosotros, hermanos, ahora nuestra meta, nuestra mirada está puesta en Jesucristo. Ya no estamos cautivos, hermanos, a obras. ¿Por qué? Porque viene siendo una obra al final del caso, el guardar un sábado. El decir, ese pleito, ¿verdad?, que hay constante de decir, no, es que el día del Señor es en sábado, no, y luego dicen los cristianos, no, es que el día del Señor es en domingo, ¿verdad?, porque el domingo resucitó el Señor y ese día adoramos al Señor. No, pero es que ustedes están mal, porque lo están haciendo mal, porque el sábado es el día que mandó el Señor para guardarlo y todo esto. Hermanos, ya no interesa eso. Relativamente, hermanos, no interesa en el sentido de que son obras. A final de cuentas son cosas. Por ejemplo, ayer estábamos viendo una película con mi familia en la casa y hablaba acerca de la cultura oriental, ¿verdad? Se situaba ya en Arabia Saudita. Entonces esta persona va, el de la película va al doctor. Él es un americano y está ahí haciendo un trabajo y va con el doctor ahí, y el doctor le dice, muy bien, le vamos a hacer estos estudios, venga el domingo por ellos, le dice. Y él se les queda viendo. El domingo les dice, pero ¿van a estar ustedes aquí el domingo? Y ya le dice la persona ahí encargada, el dependiente, sí, dice, pero ¿trabajan ustedes el domingo? Ah, dice, es que usted es americano. Para nosotros aquí el fin de semana es viernes y sábado, dice. El primer día de la semana es el domingo, dice, es el día que empiezan a laborar. Son cosas culturales, hermanos, a final de cuentas. Amén. Lo que el Señor quiere es que en realidad nosotros le obedezcamos a Él. Hermano, mucha gente dice, ay, es que pues es tan fácil obedecer los 10 mandamientos, ¿verdad? Y otra gente dice, no es tan fácil obedecer los 10 mandamientos que dio el Señor. Y a veces tenemos la idea de que son 10 los mandamientos que el Señor le dio. Esos fueron los primeros 10 que le dio Moisés, pero en realidad son más de 600 mandamientos que la ley de Moisés tiene para su pueblo, hermanos. Amén. Y dentro de ellas son leyes morales. Pero al final de cuentas, todo eso el Señor dijo, ¿verdad? Toda la ley, todo esto se resume en esto. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjate, hermano, como toda esa ley es resumida en esto nada más. Ahora, el resumirlo a esto, el resumirlo a decir el Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, todas tus fuerzas, todo tu ser, implica, hermano, una gran decisión de parte tuya. Implica un gran esfuerzo que si no es por medio del Espíritu Santo en tu vida, hermanos, muchos no lo cumplen, no lo pueden cumplir. Hay gente que dice, yo amo a la humanidad, pero no soporto a la gente. Pues imagínate, hermano, entonces no estamos cumpliendo lo que significa. Entonces sí es más duro, hermanos, el seguir al Señor Jesucristo, que solamente, hermanos, por medio de su Espíritu Santo lo podemos hacer. Este tipo de cosas, este tipo de situaciones que a veces la gente te pregunta y te dice, bueno, ¿cómo le haces tú? ¿Verdad? Que aquella persona más te ha humillado, te ha hecho escarnio de ti y tú tan tranquilo. Solamente el Señor Jesucristo lo puede hacer. Eso en nuestra vida, hermano. Solamente el Señor nos puede dar esa paz
para con nuestros enemigos. Cristo, hermanos, cumplió con las demandas de la ley mosaica, la cual ordena una obediencia perfecta. Si no, pues se aplica una maldición, ¿verdad? Como vemos en Gálatas 3, verso 10 y verso 13. En este sentido, hermanos, el diseño divino de la ley siempre tendrá un efecto duradero. Siempre realizará el propósito para lo cual fue otorgada. Sin embargo, hermanos, fíjese lo que tengo aquí. Si la ley de Moisés tuviera la misma relación con el hombre en la actualidad, o sea, si no viéramos a Cristo, ¿verdad? Y dijéramos nosotros, no, es que tenemos que guardar la ley, tenemos que cumplirla tal y como está. Si la ley de Moisés tuviera la misma relación con el hombre ahorita en la actualidad, en términos de su condición permanente, hermanos, como lo tenía antes de que Cristo viniera, entonces no fue cumplida. Y Jesús fracasó lo que vino a cumplir. Si nosotros seguimos en esto, hermanos, si las personas siguen pensando esto acerca de la ley, de que sí, el Señor Jesucristo vino, pero tenemos que seguir obedeciendo la ley porque ahí en esa ley hay bendición, hermano, entonces estamos haciendo a Cristo mentiroso. Entonces Jesús no cumplió, fracasó con su misión a lo que venía, hermanos. Por otra parte, si el Señor cumplió con lo que vino a realizar, hermanos, entonces la ley ya fue cumplida. Si el Señor Jesucristo vino y cumplió todo, hermanos, se cumplió la ley en Él, entonces, hermanos, ya está cumplida. Amén. Y ya no es hoy una institución legal permanente. Más aún, hermanos, si la ley de Moisés no fue cumplida por Cristo y por lo tanto permanece como la imposición de un sistema legal para el presente, entonces no es obligatoria, es solo parcial. Más bien es un sistema totalmente obligatorio, dice. Jesús dijo claramente que ni una tilde, ¿verdad? ¿Sabe usted lo que es la tilde, verdad? La rayita que se le pone el acento a las palabras, ¿verdad? Ni una tilde, dice, ni una jota va a pasar, dice aquí, ¿verdad? Ni una tilde representativa a las marcas más pequeñas de la escritura hebrea. Pasaría hasta que todo fuera cumplido. Consecuentemente, hermanos, nada de la ley estaba destinada a fracasar hasta que hubiera cumplido totalmente su propósito. Esto es cierto, hermanos, y no es que despreciemos nosotros la ley de Moisés, no, al contrario, como les dije en un inicio, es un ayo para nosotros, es un maestro para nosotros, amén. Pero, hermano, dice aquí, no podemos decir que Jesús no cumplió con todo esto. ¿Por qué? Porque toda la ley, todas las profecías, todos los salmos que se escribieron, tuvieron su fin en Jesucristo, hermano. Y qué bendición por eso, porque ya no somos esclavos de la ley. Ahora yo me considero un esclavo de Jesucristo. Y el Señor Jesús no nos considera esclavos a nosotros, nos considera como sus amigos. Pero yo personalmente, hermanos, yo sí me considero como alguien que estoy cautivo a su amor, estoy cautivo a su voluntad. Me gozo en su presencia. Entonces, hermano, dice aquí, consecuentemente nada de la ley estaba destinada a fracasar hasta que se hubiese cumplido totalmente su propósito. Jesús, hermanos, cumplió la ley. Jesús cumplió toda la ley. No podemos decir que Jesús cumplió con el sistema de sacrificios, pero que no cumplió con los otros aspectos de la ley. Toda la ley la cumplió el Señor. O Jesús cumplió con toda la ley o no lo hizo. Y Jesús en realidad lo cumplió. Dice, puede haber gente que diga, ¿verdad? Nunca vimos al Señor que llevara borreguitos o aves para sacrificar ahí en el templo y eso. La Biblia no lo registra
muestra aquí, pero ¿sabes qué? El mayor sacrificio que hizo el Señor Jesucristo fue entregar su vida. Ahí se cumple la ley perfectamente. En Jesucristo, hermanos, en que Él da su vida por cada uno de nosotros. O Jesús cumplió con toda la ley o no lo hizo. Lo que significó la muerte de Jesús para el sistema del sacrificio. Ya ningún sacrificio es válido ahorita. Nada de lo que hagamos vale, ya tiene algún valor para Dios. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es que nosotros aceptemos el mayor sacrificio, que fue que su Hijo dio su vida por nosotros, hermanos. Ni yéndote de rodillas a la catedral, ni flagelándote, ni cumpliendo el sábado, ni acampando afuera de tu casa con enramadas para festejar la fiesta de los tabernáculos. Nada de eso es válido ahorita. Ya nada de esos sacrificios cuentan. Por eso ahora veo, ¿verdad?, que dicen, y es que en Israel ya están preparándose para la edificación del tercer templo, y que ya tienen a los levitas y ya se están instruyendo para empezar a hacer los sacrificios. ¿Y de qué les va a servir eso? Ahí le están dando cumplimiento a otra palabra, a otras profecías. Pero en cuanto a que ellos digan que van a hacer los nuevos sacrificios, ¿y para qué? Jesucristo ya dio su vida por nosotros, hermanos. Lo que significó la muerte de Jesús para el sistema del sacrificio, también lo fue para los otros aspectos de la ley. Entonces, hermanos, nos gozamos porque el Señor, en el Señor se cumplen toda la ley y los profetas. En el Señor podemos ver que dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y aquí el Señor está hablando de que se están cumpliendo en Él, de que se cumplieron en el Señor Jesucristo. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por esta palabra, y yo te pido, Señor, que pueda ser de bendición en cada uno de nosotros, Padre, que podamos, Señor, ser llenos de ti, podamos entender más, Señor, lo que es la palabra, Señor, en nosotros, qué es lo que nos quiere decir, qué es lo que nos quiere enseñar, Padre. Muchas gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor, que nos muestra ahora, Señor, tu bendición, que nos muestra ahora quién eres tú, Padre, quién es el camino, la verdad y la vida, y que nada puede ir al Padre si no es por ti. Te damos muchas gracias, Señor Jesús, por todas tus bendiciones, Señor. Amén. Voy a dar...